les ha ido por ahí? ¿Cómo les fue la semana? ¿Buena? Mi nombre es Milton Estuardo, pintor y dibujante de acá de la comuna de Penco, el Biobío. He tenido el placer y el honor de entrevistar 4 veces a don Martín Soria. Tuve con muchísimas cosas durante mucho tiempo, muchos pedidos, encargos, ferias, charlas, clases, y llegó un momento en el cual no sé si me saturé, pero llegó un momento en el cual me sentí tan sobrepasado, pero enormemente sobrepasado, que empecé a colapsar. Sí, pues esas cosas son cosas que nos atañen, que nos molestan y que nos hacen sufrir. Pero bueno, aquí estamos para darle vuelta a la tortilla, para Y animarnos un sabe poquito sí, y, y- claro. y pensar un poco más Y, en esa identidad que tenemos que es capaz de controlar eso. ¿M? Porque esas sí, cosas claro. Sí, eso, entonces llegó un momento en el cual llegué y dije, ¿sabes qué? Dejé de hacer los trabajos en ventas que están en Concepción, solamente voy modificando los espacios cada vez que se mm, venda alguno, claro. pero ya hablé con mi esposa me dijo, no, no, ¿cachai? Una locura, me dice, ¿cachai? O sea, no voy a estar más de 3 días, ¿cachai? Sin un lápiz en la mano. Llevo como un mes más o menos que me he dedicado solo a leer. Ante esas cosas, lo único que se puede hacer es dejarlo pasar. Dejarlo pasar porque no es un estado normal. Nosotros cuando hablamos del ser humano es un ser en control de las emociones. Sabemos que la emoción es una alteración, es un exceso, una carencia a lo normal, pero es una estimulación nerviosa. Y esa estimulación nerviosa podemos controlarla, igual que se controla el boxeador, el golpe que te dan en la cara, uno puede controlar el ánimo y decir ya. ¡Ay, se me quemó la casa! Bueno, ya está, se me quemó la casa. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si se me quemó la casa? Tengo que ponerme de pie y volver a buscar alguna otra alternativa. Eso es lógico de cada uno. Paula, ¿tienes preguntas puestas? Porque ya nos faltan un par de minutos nada más, creo. Bueno, sí, como el tema de hoy es el ideal de persona, el ideal de hombre, mujer, ¿Sí? eh, ¿por qué una persona que nace en este mundo debiera desarrollarse de tal manera que en algún momento de su vida debiera ser un ideal de persona? ¿Por qué o para qué? Todos los humanos tenemos una razón de ser. Hay una frase que dice que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Es decir, esa razón que justifica necesario el acto es su porqué y su para qué. Independientemente de lo que yo quiera creer, la naturaleza me ha hecho para ser natural. Yo soy una pieza del puzzle, como os explico muchas veces en la clase, soy una pieza del puzzle, ¿eh? Y si no conozco la imagen del puzzle, no sé dónde poner la pieza, ¿eh? Y lo que nos pasa a nosotros es que en lugar de buscar ese ideal humano, pasamos el tiempo frente al cajón. Yo he visto mucha gente frente al cajón y, ay Dios mío, ¿qué pasa? Déjame un poquito más que todavía no me he hecho. Pero ¿cómo? ¿Por qué hay frente al cajón? ¿Por qué no empezaste a los 40 años a buscar qué tenías que hacer? Ese puzzle, ese puzzle que te digo, cuando empiezas a comprender la imagen, te das cuenta de que tienes un poder extraordinario. Tienes el poder de realizarte, el poder de ajustarte y sentirte seguro y el poder de satisfacerte. Esos tres poderes de ajustarte, realizarte y satisfacerte lo tenemos todos. Ahora, lo que pasa es que no sabemos qué hacer en el camino para evitar esas cosas que nos desagradan. En ocasiones nos pasa una cosa y en base a esa cosa armamos una cuestión tremenda. Mira, ayer se quemó la tetera ahí. No, se quemó la tetera, se olvidaron de sacarla del agua y se quemó la tetera, quedó la tetera hecha bueno, ya, se quemó. ¿Qué es lo normal de hacer frente a quema la tetera? Te coges la tetera, la metes en el agua, la limpias, pones agua entera y ya. Ese acto, si otra persona ve la tetera, me cachis la mar, la tetera, porque es la tetera de mi abuela, la tetera de mi tío, la tetera no sé cuándo, uy, se me quemó la tetera y va y le dice al vecino, ya, lárgate de aquí porque se me ha quemado. Pero ¿qué culpa tiene el vecino de que se te haya quemado la tetera? ¿Qué culpa tienes la tetera de que tú te pongas en esa histeria? ¿Entiendes? Entonces, cuando uno pierde el control de su integridad, ahí es donde ocurren todos estos actos que alteran a los demás. Nosotros cuando hablamos de los trastornos de personalidad o los trastornos de comportamiento, hablamos de seis. Fíjate que son seis y no hay más. No hay más. Emocionalmente puedo ser
Sobreprotector porque amo mucho a las cosas, o puedo ser indiferente porque no las amo nada. Intelectualmente puedo ser un arrogante porque, puro conocimiento, puedo ser un ignorante porque no conozco nada. Y a nivel de realizar cosas, puede ser un impositivo violento, agresor o agresivo, o puede ser un pasota que dejo que las cosas pasen. Y de ahí, Ujú, fíjate que de esos 6 aspectos se derivan todas las malformaciones que acusamos o que acusan los psicólogos o los psiquiatras, ¿eh? Cualquiera de ellas, cualquier celopatía, cualquier fobia, cualquier problema proviene de un exceso o de una carencia de lo normal. Curioso, ¿eh? ujú. Entonces, claro, hay que saber también cuál es ese ideal, cómo conseguir ese ideal. Fíjate que aquí yo estoy con animales todo el día. Tengo aquí la perrita, la gata, los loros que no me dejan escuchar las charlas, ¿eh? Y cuando miro los animalitos, digo, qué curioso. ¡Cali! Y viene la Cali. Es súper incondicional. Manchitas, viene corriendo la manchita, es incondicional y no importa qué es lo que tú le ofrezcas, le puedes esperar para golpearle, va a venir igual. Esa incondicionalidad es un aspecto natural del ser humano. A todos nos gusta la incondicionalidad, ¿no? Cuando llegas a una casa, te gusta que el dueño de casa te atienda, te entienda, esté atento a tus necesidades. Oye, ¿quieres una cervecita? ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un poquito de...? ¿Eh? Eso nos gusta a todos. ¿Por qué? Porque es algo natural. En toda la creación existe esa incondicionalidad. Pero nosotros nos hacemos narcisistas. Entonces yo quiero tener más que tú, yo quiero tener, no sé, más conocimiento que tú y yo quiero sentirme mejor que tú, ¿eh? Y ahí es donde vienen los errores. Ahí es donde empezamos a chocar unos con otros porque nos vamos de nuestro ideal, nos escapamos del ideal. ¿Se entiende? Esa es una propiedad que es la más importante, la incondicionalidad ante el máximo deber necesario. Tú sabes, Paula, cuando hablo de la libertad, del significado de libertad, ¿no? Esto es algo muy curioso porque todo el mundo cree que tiene libertad para hacer lo que le dé la gana, pero solamente tiene libertad para hacer lo que le da la gana. Es curioso. No tiene más libertad que la libertad de hacer lo que te da la gana. ¿Y qué es eso que te da la gana? Aquello que te beneficia. Luego, si decimos que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, entonces seríamos libres. Y ahí en ese estilo de libertad se vería esa incondicionalidad humana que es la que todos pretendemos, creo yo. Cuando estás hablando se me ocurrió un Sí, atajo porque decíamos cómo lograr el ideal. Ujú. Y tú sabes que las personas que tienen, por ejemplo, un accidente y Ujú. que pasan de alguna forma al otro lado, o que su vida pasa en un segundo, pero vuelven, tienen ese cambio. Es como el atajo. Y algo pasa ahí, como una especie de conexión que se transforma completamente su vida. Claro, es que ahí te das cuenta de eso, de que uno no está para almacenar, para tomar, para recibir, sino para entregar. Yo cuando se prendió la casa ahí en Atacama, en Alabama, bueno, tenía mi casa, tenía mis fotos, tenía mi vida, tenía todo, y de repente llego a la casa y está toda en cenizas. Y dices, ¡wow! Y yo antes de eso pensaba ser millonario, te digo la verdad. Yo conocía a Trump en aquella época cuando él se compró el yate y todas estas cosas que eran de oro. Y a mí me había ido muy bien en Atlantic City, así que, ¡wow! Yo aquí tenía plata, ya voy a ser millonario. Y de repente dices, ¿pero para qué voy a ser millonario si en cualquier momento se me va todo lo que has almacenado durante el tiempo? Y ahí dices, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer que sea más duradero? Se Bueno, pierde, pero eso es un cambio de pensamiento. Si en lugar de pensar qué mal me está pasando todo, dices, esta es la oportunidad para mm, encontrar algo mejor. así es, Y así es. entonces todo cambia. Eso Aquí es, el problema es que todos nacemos con un programa y ese programa lo arrastramos y es el que nos domina. Es el claro, que estamos haciendo lo que el programa quiere. Entonces lo importante es salirte de ese programa, mm, no poner conceptos a nadie, porque mm, una de las cosas importantes es cuando tratas con otra persona, según cómo tú le miras, cómo le hablas, cómo le dices,
la otra te contesta siempre. No hay, si tú estás con una cierta alegría, una cierta, no le has puesto ningún concepto a esa persona, es un ser humano como tú, y entonces le tratas con una benignidad tremenda, entonces él te responde así también, o sea que Claro. los pensamientos, lo que nosotros lanzamos, es como el aura que la llevamos ahí y estamos tocando a otros y Ujú, estos otros son tocados por el sentimiento que nosotros tenemos hacia ellos. claro, Entonces, puede responderte una persona maravillosamente o muy mal según cómo tú estés claro, enfocando la situación. claro. ¿Sabes? O sea que no, sí, Hay una acción-reacción que eso es inapelable. Eso pasa siempre. Por ejemplo, si yo reclamo, si yo voy y reclamo a alguien por algo, esa persona está tomando mi reclamo como una defensa, ¿m? Y la defensa agrede también. Es decir, cuando yo claro, es reclamo, que, cuando reclamo al otro, el otro me va a atacar de vuelta porque se siente agredido por mi defensa. Eso es algo que ocurre exacto. con el celo y es muy interesante. Ese punto es muy interesante de analizar. Mira, el celo es el servidor custodio de la unidad. Yo soy celoso de mi cámara de fotos, yo soy celoso de mi computador, yo soy celoso. Eso es bueno ser celoso porque eres cuidadoso. Pero fíjate lo que haces al proteger eso. Yo tengo dos posibilidades. Agarro el teléfono y para protegerlo lo guardo, lo cuido. Guardándolo en un armario lo cuido. Cuidar no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tú te acercas al armario y veo que vas a tomar mi teléfono? Ahí no tengo más remedio que defenderlo, ¿eh? Es decir, el celo, por un lado, te permite cuidar las cosas y por otro lado, te permite defenderlas. ¿Qué es lo que pasa con los animales? Aquí se mete otro perro y va a la calle y lo muerde. Le dice, no, esto es mío, fuera de acá. ¿Eh? No es que esté odiando al otro perro, sino que le dice, oye, yo estoy cuidando lo mío. ¿Eh? Es igual que los polos positivos y negativos. El polo positivo con otro polo positivo se rechazan no porque se odien, sino porque sabe que el polo positivo es para el negativo. ¿Eh? Entonces, esto que ocurre a nivel de celo con las cosas, nos pasa con el reclamo, con la acusación, con el rechazo. Por eso que yo les digo, olvídate de reclamar, de acusar y de rechazar, porque cada vez que hagas eso, te va a venir lo mismo por el otro lado, ¿no? Entonces, Claro, el universo te lo va a devolver. El así universo es, te va a devolver eso mismo que tú estás, el así es. sentimiento que tú tienes te lo devuelve el universo. Por Sin eso que, embargo, si tú tienes sentimientos bondadosos, de claro, fe, de que tienes que ayudar a los demás, pues el universo te ayuda a ti también. así Y es es, cuando te conviertes en exitoso, así es. porque Nosotros, no estás poniéndole trabas al universo para que te esté entregando eso mismo que tú estás expresando, te lo devuelve también. cuando hablamos de la belleza es un valor, la verdad es un valor, el amor es un valor. Cuando hablamos del valor, decimos que valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Y eso es algo que en la escuela no nos enseña. Si en la escuela nos enseñaran Sí, a apreciar, no a despreciar, sino a apreciar y a tomar el desprecio como no como un fracaso, sino como bueno, es una frustración que debo superar. Aquí con los dibujos muchas veces comentamos eso, vale, estamos corrigiendo todo el tiempo, porque el dibujo es un constante corregir y en el corregir estás superando la frustración. Yo tengo una niñita que viene aquí los fines de semana, tiene 8 años, oye. Y el primer día que vino le dije, mira, el dibujo no te preocupes, sale bien o sale mal. ¿Eh? Tú simplemente ve corrigiendo y así superas frustraciones. Le dice al papá que está, papá, mira cómo supero frustraciones. Oye, ahora se pega 2 horas sin decir, sin rechistar. El primer día de, ay, no me salió, no me salió. Ahora no dice nada, va corrigiendo, va limpiando. Pero ¿por qué no enseñarán eso en la escuela de niños? ¿Por qué no se pondrá sí. esto en la boca de los muchachos para que vayan aprendiendo cómo afrontar ese tipo de dificultades? Porque nos rendimos ante las dificultades y decimos, pero bueno, es como el chiste. Yo pienso que los niños nacen sabios, Así es, y les estamos, cuando les queremos educar demasiado, les estamos pasando todas nuestras neuras. así es, Entonces, contaminamos. los niños son sabios, no habría que
que rectificarles nada, porque ellos todo lo que hacen lo hacen a sentimiento y lo hacen Claro. de una manera mucho más sabia que nosotros. Mira, Pero ahí estamos la gente que queremos educar mucho. Al final lo que haces es darles todo lo que tú tienes mal dentro de ti, lo estás entregando. lo que Y pasa le es que estás haciendo que hay, que el niño tenga eso también. claro, se Entonces es entiende. por lo que yo decía en un principio, decía que venimos con un programa. Ajá, Entonces ese programa lo importante es quitártelo. claro. Lo importante cuando te vas haciendo mayor y consciente de la vida es quitarte todos los programas que tienes ahí establecidos y meter los propios tuyos. El Entonces, pro- cuando tú estás metiendo lo propio tuyo, tú puedes hacer que te ocurra algo porque tú lo estás buscando, sí, eso que te claro. ocurre. Sí, eso es lo que te, No es, estás pendiente de lo que pasará como una cosa que puede ser una casualidad y son causalidades todo. lo que Es una pasa. causa y un efecto. Claro, No, lo que ocurre es que eso que tú dices, claro, cada uno tiene su propio ideal. ¿M? claro, Y el ideal de pero cada uno, espera un poquito, el ideal de cada uno no es el ideal humano. Generalmente el ideal de cada uno es un ideal aprendido por costumbres, por cultura, por el lugar donde estás. sí, Uno cuando da vueltas así por el mundo se da cuenta de que, oye, ¿por qué los Amish se comportan como se comportan? ¿Por qué los judíos se comportan como se comportan? ¿Por qué los sintoístas en Japón se comportan como se comportan? Y empiezas a mirar y dices, chuta, no hay ninguno que sea perfecto, ninguno que que sea sea perfecto. notorio. Pero fíjate que lo que tú has Bueno, dicho, Joaquín, es muy justo. La pureza del ser humano está en esos 5 primeros años de vida. Yo ahora tengo sí, nietos, sí, sí, tengo los sí. nietos y me doy cuenta de que los nietos son incondicionales, es decir, no tienen un ego. El ego, tú le dices, venga, Nunca te vamos, y protestarán, nunca te nunca protestarán. protestan, así es, nunca protestan, nunca. Bueno, claro, a veces también les das cosas que no les gusta y no les gusta, pero me refiero a que tienen esa identidad propia de ser normados, de ser niños que los observas y dices, qué pureza, qué atracción, qué atractivos son. Pero eso lo pierden con las instrucciones, con los academicismos que les damos. Pero en esto de la educación que tú estabas mencionando hay dos cosas. Una cosa es la educación de las materias, es decir, la educación Eso es. académica, y otra cosa es Académica la educación de la crianza, la educación de las normas de de las comportamiento, las normas, normas que es lo que yo he leído en tu libro, he leído en eso, tu libro eso, que las normas, claro, eso es eso, diferente, pero eso es. que habría que dejarles que ellos expresaran de dentro de ellos mismos lo que tienen, que han venido ya con una sabiduría grande. Sin un ideal no hay progreso, no hay ningún proceso si no tienes un ideal, no hay ningún progreso si no tienes un ideal, no hay ningún proyecto si no tienes un ideal. El ideal humano es una caracterización homóloga en todos. Tú y yo, y Paula, y Milton, Conchita, todos tenemos la misma conciencia. Sí, es muy curioso que cuando yo hablo de algo que sé que es cierto, me dicen todos, me dicen es cierto cuando sé que es cierto. Es decir, tenemos una unidad de criterios compartida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la distorsionamos por nuestra propia experiencia. Es decir, toda esa experiencia acumulada en nuestra memoria crea una conciencia adquirida. La conciencia adquirida mía es diferente de la conciencia adquirida tuya porque hemos vivido realidades distintas. Distintas. Esas realidades distintas son las que quizá nos hagan diferenciarnos en lo esencial, aun diciendo los dos que estamos de acuerdo con lo esencial. Por ejemplo, si yo te digo a ti, todas las cosas en la naturaleza existen conectadas. ¿Me dirías que sí o me dirías que no? ¿Qué Sí, piensas? claro, claro, Todo, conectadas, pero perfectamente. todo está conectado. Perfecto. Vale, y si te digo Todo está conectado, todo. si te digo que todas las cosas existen en una unidad dual trinitaria, ¿qué me dirías? Que es así, que es cierto. No, pero no vale, no vale porque ya lo has leído en mi libro, no vale, eso no vale. No, no, no lo sé por propia experiencia. Lo sé por propia experiencia. Pero yo digo una cosa. Lo más importante de todo es que no pusiéramos conceptos a las cosas. Tú en Ujú. cuanto estás diciendo esto es una tetera, le estás poniendo el concepto de tetera.
claro. Los reyes, los príncipes de todo el universo. Esta gente, si nosotros no hiciéramos caso de nada, no existirían. Claro. Pero les ponemos conceptos, vamos a admirarles, vamos a aplaudir, vamos a hacer cosas que estamos haciendo que sean reales, cuando realmente si tú no pusieras ningún concepto a nada, entonces sería todo puro. Joy, ¿cuál crees tú que sería el tipo de personalidad ideal? El tipo de personalidad, pues podía ser el ser que ayuda a los demás, porque entonces te estás ayudando a ti mismo también. Sí, es bueno. Es Ese punto es bueno. Otro punto, otro punto. otro distinto. La persona ideal, pues tendría que ser, vamos a ver, es que hay tantos y tantos puntos que encontrar ahora alguno. ¿Tenéis un Eh, lapicerito? Perdona, ¿tenéis un lapicero y un papel por ahí? Sí, sí, Vamos a ver si apuntamos lo que os quiero decir y después me comentáis si eso sería ideal o no, ¿vale? En primer lugar, en el papel vamos a poner la incondicionalidad ante el máximo deber necesario. Es decir, el personaje ideal es incondicional ante el máximo deber que tenga que realizar. Ante la máxima necesidad, ahí tenemos al incondicional, sí, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, ese ser tiene que estar en control de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. ¿Por qué? Porque todo lo que haga va a tener que pensarlo antes de hacerlo y ahí necesitas de la prudencia. Todo lo que haga va a sí, tener que terminarlo y ahí necesita la firmeza. Y todo lo que haga va a encontrarse en algún momento con dificultades y va a tener que superarlas. Es decir, la prudencia, firmeza y templanza deben ser controladas por este ser ideal. ¿Estamos hasta ahí bien con eso? sí, hasta ahí, sí, Después de eso, tenemos a un ser que atiende, entiende y está atento a lo necesario del otro. Atiende, entiende y está atento a las necesidades del otro. ¿Ok? Y es un ser en control del instinto de protección, es decir, en control de la ansiedad y de la angustia que provienen del instinto de protección. Está en control del miedo, por supuesto, y está en control del instinto de mantenimiento, es decir, en control del apetito, en control de la hidratación, en control del ejercicio, en control del descanso. Ujú, Y además está en control del celo emocional, es decir, de la incontinencia afectiva o de la incontinencia emocional. Está en control de la incontinencia intelectual, dice lo que piensa, piensa lo que dice. Mejor que piense lo que dice antes de decir lo que se piensa. sí, Y está en control del comportamiento, es decir, de la motivación, está en control de su voluntad. ¿Estáis conscientes de lo que acabo de decir? Primero, sí, ser incondicional, después en control de las virtudes, en control de los instintos y en control del celo. Si una persona, re- si yo me encuentro una persona así, que me atienda, me entienda y esté atento a mis necesidades, que me seduzca con afecto, que me persuada con la razón y que me motive con lo ejemplar, me caso con esa persona mañana misma. ¿Qué error le veis a esa caracterización del ideal humano? que ese tienes que ser tú. Si tú eres así, te vas a No, encontrar con gente no, así. no, yo te lo explico para que lo seamos todos, no solamente yo, Y eso todos. yo lo No. resumiría en una sola, dijéramos, sentido común, Claro, no, sí, ¿sabes? Pero yo creo que es muy importante el pensar en estas cosas, porque el ser humano tiene esas tres capacidades, sensible, cognitiva, productiva, y esas tres capacidades, si no se controlan, igual que la prudencia, firmeza y templanza, si no se controlan, pues lo que está creando uno alrededor son trastornos, trastornos con el inmediato, trastornos con la sociedad, trastornos con las personas. Y, y para eso el ejercicio de controlar esas cosas
toma tiempo, ¿no? No es una cosa fácil. Yo llevo 40 años dándole vueltas a este asunto y en ese libro, vale, creo que he comprendido algo, pero de ahí a que yo lo pueda realizar, todavía me faltan otros 40 años para ponerlo en Ahí práctica. es que eso es lo principal de todo. En cuanto tú sabes que llevas a Dios dentro de ti y tú todo lo que haces es en pro de enseñar, de mostrar esas capacidades tan grandes que sería lo que tenemos los conceptos de Dios. Eso lo tienes que expresar tú. Entonces, cuando tú expresas todo eso, es imposible que te vaya mal, porque estás dándole unas instrucciones al universo que, Ya. que, que, que tiene que volverte. Pero tienes que O sea que pensar lo que primero, somos... yo no buscaría la persona ideal, sino buscaría hacerme yo Sí. ser la persona ideal. No, no, sí, para eso, en eso estamos. Cuando uno habla del ideal es para que lo aprendamos Claro, todos, ¿eh? Es lo que claro. es lo que te decía antes, que nosotros somos seres sociales, ¿m? Y como somos seres sociales, nos relacionamos con otra persona. Y si no sabemos cuál es el fundamento de la relación, nos cuesta relacionarnos. Sobre todo, en mi caso, siendo docente, imagínate la cantidad de variantes que te encuentras todos los días, ¿eh? Porque estás por la mañana atendiendo a un hiperactivo y por la tarde a un eh, marginal y por la noche a un... Y cada carácter te viene y Sí, tienes que tener un dominio de esas situaciones tremendo. Pero claro, al aprender ese dominio tú quieres enseñarlo también. Es lo que me pasa a mí. A mí me encantaría que la gente supiera, mira, en la relación tienes que atender, entender y estar atento al otro. Y yo lo sé y tú no lo sabes, pues estoy con un problemón, porque por mucho que te atienda, te entienda y esté atento a ti, tú te vas a servir de mi atención y te vas a llevar mi atención por ahí, no pasó nada. Por eso que uno tiene que explicar a los demás cuál es el sistema operativo de una relación y cuando dos lo entienden, funciona la cosa perfectamente. Pero cuando uno lo entiende y el otro no lo entiende, cuando tú atiendes, entiendes, estás atento al otro y el otro se siente atraído por ti, porque está recibiendo un beneficio. Pero si no lo atiendes, va a pensar, a lo mejor está pensando mal de mí. Si no le entiendes, va a decir, bueno, ¿para qué le voy a hablar si no me comprende? Y si no estás atento a sus necesidades, este es un egoísta de porquería. ¿Mm? sí, 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 sí. Lo que hemos anotado ahora que nos has dicho que anotáramos es lo más importante, el ser así ante los demás, Claro, claro. Eso es el muy ser así importante ante ser los así. demás. Entonces, si tú eres así ante los demás y el Ujú. otro aún te pega un zapatazo, háztelo mirar porque eso está dentro de ti. Sí, Alguna cosa te falla aún. no, fíjate que en esto de los trastornos es muy curioso, porque a nadie le gusta reconocer que tiene un trastorno, ¿eh? A mí cuando me dicen, oye Martínez, que tú, pucha, eres muy intelectual, siempre andas hablando de letras. Digo, Sí, sí. ¿cómo intelectual? ¿No me has visto jugar con los chicos? ¿No me los subo arriba, juego con ellos? Ay, una vez nada más, pero todo el día estás con los libros, ¿eh? Bueno, ¿entiendes? Ahí tienes que sacar fuerzas de flaqueza y tratar de mostrar que eres una entidad emocional, intelectual, conductual, es decir, tienes todos esos atributos, ¿no? Y en eso, como te digo, las relaciones son este tipo de dar y recibir, de sujeto a objeto con el otro para que el otro o la otra se sientan atraídos por ti. Y la atracción proviene siempre de eso, del atender, entender y estar atento, o del seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo. Y claro, tú escuchas esto y son frases porque las digo todos los días a toda hora. Sí, Pero esas frases, cuando uno empieza a asimilarlas, yo me encuentro aquí con gente que viene con problemas y le digo, oye, ¿y el control? ¿Qué control? ¿Me estará ahí con la televisión? No, 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 el control, el autocontrol tuyo, personal, particular, no el control de la televisión. ¿Cómo es que no te controlas? Digo, ¿cómo me voy a controlar? Pero hijo, pero si es que fíjate, acabo de llegar y llevas 20 años sacando la mugre de todos los vecinos, ¿eh? Pero contrólate, ¿eh? Es decir, cosas básicas que son, ¿cómo decirte? Que son del diario vivir. Al no reconocerlas intelectualmente, es algo que os decía al principio, que yo no puedo exigir responsabilidades a alguien al quien no le he dicho cuál es el deber que debe cumplir, ¿eh? Cuando, claro. cuando uno enseña a alguien una forma de hacer, ahí le puedes responsabilizar. Ahí le puedes decir, oye, te he dicho 1000 veces que tienes que atender, entender y estar atento y no estás atento. Entonces, claro, ahí le puedes dar el... Eso me recuerda los jefes y los empleados
que nunca el empleado tiene la culpa de nada, es que tú le has mandado las cosas mal, no le Claro, has dado esas, esas claro. instrucciones Es- que tú estás, sabes, de comportamiento, sí. de lo que es la vida, de lo que tendría que tener presente para poderse relacionar con los demás. Claro. Paula, ¿qué otra pregunta tienes por ahí? No, o sea, yo estaba pensando que todas estas estos enunciados que nos hiciste anotar, yo Ujú. creo que todos tenemos algunos, pero Claro. otros nos faltan. O sea, tenemos unos en abundancia, otros en carencia, otros equilibrados. Y, Mm. y hay que, digamos, yo creo poner más la atención en lo que hemos observado que nos falta o que carecemos de. Claro. La vida es un proceso de aprendizaje y claro, ahí vas dándote cuenta de qué es lo importante y qué no es lo importante, ¿no? Y eso, curiosamente, se empieza a vislumbrar cuando tienes de 60 para arriba. Ahí es donde dices, ah, lo importante es otra cosa distinta de lo que creía que era importante. Yo cuando salí de España en el móvil home por Inglaterra, porque viajar, para mí viajar era, ya, viajar para aquí, viajar para allá, esto me permite Claro. viajar, llegas a Estados Unidos, esto me permite viajar, y viajas y los fines de semana, ¿dónde está la discoteca? Y uno dice, ¿por qué mierda tengo que parar para ir a la discoteca? Y no iba a la Claro. discoteca a escuchar música, aunque David Bowie y todos estos músicos ingleses eran muy buenos, ¿eh? Pero yo iba a la Estaban en el discoteca, momento, sí. pero yo iba a la discoteca no a escuchar a David Bowie, iba a la discoteca a ver si encontraba pareja. Y después de que encontrabas a alguien, decía, no, 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 me voy. Auto por la carretera, me largo aquí. Hasta la semana siguiente que decías, otra vez tienes que buscar, pero ¿por qué necesito del complementario? Claro, ahora que tengo 68 años, digo, claro, la unidad dual trinitaria, si yo soy dual, me guste o no, necesito de la complementariedad. Y no solo de la complementariedad, sino que necesito del hijo que me muestre la pureza de esa complementariedad. Y finalmente dices, ¿cuál es el sentido de la vida? Los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Y eso es lo que te garantiza la razón de ser. El resto no te lo garantiza. Mira, Michael Jackson murió, pero el padre no lo quería y odió al padre. Bill Gates tiene toda la plata del mundo, pero se separa y a los hijos no les va a dejar ni herencia. ¡Oh, qué catástrofe! Es decir, ves allá en el sur, cuando voy al sur me encuentro con Veo a este personaje y este personaje dices, pero qué puro este hombre. Le digo que necesito pan y me trae 25, necesito pescado, me trae otro, necesito ayuda y me trae la leña. Oye, siempre con buen ánimo, siempre con buena cara, siempre atendiendo, entendiendo y estando atento a lo que necesita don Martín. Y dices, pero coño, ¿para qué tanta exigencia cívica de tener que pasar por Harvard y por Yale o por cualquier universidad si este señor está viviendo la vida mucho más que yo, es mucho más feliz que yo? Y ahí es donde empiezas a decir, bueno, ¿qué le falta a este señor? Ay, le falta la constitución familiar completa. Porque como persona es un ser Pero, envidiable, pero resulta que no tiene la experiencia de nietos, no tiene la experiencia de la incondicionalidad entre los hijos. Chunta, no tiene esa experiencia de saberse padre. Y tú dices, es mejor pero ser lo eso, mismo, pero ser padre. ¿Por qué? Porque si no soy padre y no tengo hijos, resulta que me falta la experiencia vincular, parentofilial. Si no tienes la experiencia vincular, parentofilial, te falta eso. Y se nota en la persona que no ha tenido la experiencia de tener nietos o de tener hijos. Se nota una diferencia muy grande. Tú cuando hablas con una persona que ha tenido esa experiencia Sí. vincular, sabes Está que toda también. esa persona se va a dar por completo a cualquiera. ¿Por qué? Porque ya sabe que se ha tenido que dar por completo al hijo y se ha tenido que dar por completo al nieto. Pero Es lo básico. el que no se ha dado por completo a otra persona no tiene esa incondicionalidad de la que decíamos al principio. Al principio decíamos que el ser ideal es un ser incondicional, ¿no? Y esa incondicionalidad se expresa o se aprende con la descendencia, ¿no? Porque con el vecino no se aprende tanto, ¿eh? Ni con la persona que has tomado, es distinto el consanguíneo. Hay algo sí, que denota ese tipo de intencionalidad incondicional y ese algo, ¿por qué crees que lo buscó Abraham?
Abraham estaba buscando una familia constituida. Isaac estaba buscando una familia constituida. Jacob estaba buscando una familia constituida. Moisés estaba buscando una familia constituida. ¿Por qué estos grandes místicos, estos grandes señores de la historia han pretendido tener esa constitución familiar? ¿Por qué no se convencieron de que, no, si yo solo puedo vivir tranquilamente y no pasa nada? Porque te madura a nivel, no solamente intelectual, sino a nivel emocional, te hace sentir la importancia de lo que es la incondicionalidad. Y eso cuesta mucho comprenderlo. Es algo que te llega cuando te llega. Es como el valor no puedes esperarlo. El valor se establece cuando se establece. Sí, sí, no, de todas formas. ¿Y qué pasa cuando esta incondicionalidad se Ujú. rompe? Por ejemplo, en filio parental, Sí. entre un padre que realmente no es incondicional, porque hay padres que no son incondicionales. Entonces se quebra, se rompe esta como especie de cadena continua que debiera haber en una familia. Eso yo creo que es muy difícil volver a repararlo o cómo se hace, se toma conciencia. Mira, lo que te dice la historia es que la historia ha pasado dos fases de casi 2000 años, 2000 años de judaísmo, 2000 años de cristianismo, y dos fases de buscar el establecimiento de la familia constituida, del verdadero padre, la verdadera madre, los verdaderos hijos, que nadie, que yo sepa, nadie levanta el dedo y dice, yo soy el verdadero padre, la verdadera madre y los verdaderos hijos, ¿eh? Eso comenzó con la familia de Abraham y fíjate qué curioso en el caso de Abraham. Abraham restaura todas las condiciones con Sara, con su mujer, y su mujer es tomada por el faraón, pero el faraón ve que es leal a Abraham y la suelta. Pasa dos veces eso, ¿eh? Después con su hermano también tiene una diferencia y lo recupera y Abraham se transforma en el padre de la fe. Abraham se transforma en la familia monoparental o no monoparental porque allí en ese momento tenían varias mujeres también, pero bueno, en la familia constituida acorde con estos vínculos. Pero después su nieto, Jacob, su hijo se casó con quien Sara le dijo, pero su nieto Jacob resulta que debía haberse casado con una mujer incondicionalmente y está trabajando para esa mujer incondicionalmente. Resulta que Labán, el tío, le entrega a Raquel, le entrega a la más joven, perdón, le entrega a Lea, a la más vieja, en lugar de a Raquel, que era la que le gustaba a él. Ese fallo, esa deslealtad, fíjate qué curioso, ¿eh? Esa deslealtad eh, de Jacob hizo que el judaísmo tuviese que pasar 400 años hasta que Moisés vuelve de nuevo a retomar otra vez la instancia de querer establecer una familia constituida. Y eso no lo vemos. Yo ahí en la explicación de la historia lo muestro en las clases, aquí es muy difícil explicarlo, pero ahí voy a hacer un video donde lo voy a poner todo esto bien explicado. Pero nos damos cuenta de cómo la historia de la humanidad ha ido buscando eso. Fíjate que después de las guerras mundiales, pasa la Primera Guerra Mundial, ¿y qué hace la gente después de la Guerra Mundial? Se crea la Sociedad de las Naciones en 1920. ¿Y la Sociedad de las Naciones qué era? Era, ya, dejémonos de pelear y empecemos a buscar los derechos humanos. Hay que hacerse humano de nuevo. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no me dicen, ya, somos todos unos desgraciados? Nos hemos matado todos unos a otros y es que vivamos la vida fácil y chao. Vale, vive como te dé la gana. No, se reúnen todas las naciones a crear una unidad de naciones y una unidad de naciones basada en los derechos humanos. Claro, se fijaron tanto los derechos que se les olvidó las obligaciones, se les olvidaron los deberes, pero la historia nos ha llevado a lo largo de toda la fase de la restitución humana a ese momento donde el ser humano tiene que buscar su identidad íntegra. Y lo que ha pasado, si te das cuenta, es que cada uno tiene su identidad desintegrada de la naturaleza. Y se cree que es su identidad la mejor, porque, oh, yo me conozco a mí mismo, yo soy perfecto, yo soy un Dios, pero ¿y dónde está tu naturaleza humana? Cuéntame qué es la humanidad, no la humanidad en cuanto a cantidad de humanos, sino la humanidad en cuanto a doctrina, en cuanto a idea. Porque yo, si he sido ideado, tengo que tener un ideal que me realice en imagen correspondiente con esa idea.
Pero es que no me preocupo de eso, me preocupo de a ver cómo me gano la vida, a ver cómo le enchufa al otro algún problema, pero no nos preocupamos de buscar la identidad íntegra de la dignidad humana. Fíjate que te estoy hablando de tres palabras que son cototudas. Identidad humana, integridad humana y dignidad humana. Ve a la escuela, pregúntale a cualquier maestro que tengas por ahí, dime cuál es la dignidad humana. No te puedo decir cuál es la dignidad humana porque para decirte cuál es la dignidad, tiene que saber la integridad. Y si no tiene la integridad, no va a poder decir que eso es la identidad, porque no va a ser íntegra. ¿Entendéis? Por eso que es muy importante esos tres nombres, ¿eh? Identidad, integridad y dignidad, hay que descubrirlos. Y bueno, yo me he pasado, como te digo, 50 años dándole vueltas a esto, porque me interesó desde chico. Pero claro, cuesta muchísimo trasladar a otra persona eso que tú has descubierto. Esto es como Albert Einstein. Albert Einstein te descubre la teoría de la relatividad, tú sacas los periódicos y todo el mundo, oh, teoría de la relatividad. Estudia la teoría de la relatividad y verás que es mentira. Y nadie lo cuestiona. Dice, pero si es mentira. ¿Eh? O la teoría de la evolución de Darwin. Pero si es mentira. Y nadie se atreve. ¿Por qué? Porque la presión social es tan grande que cuando tú le dices Darwin no tenía ni idea del proceso de desarrollo de la identidad humana. No tenía ni idea de cuál era su identidad, integridad y dignidad. Y lo que él dice que salimos por casualidad es un bollo. Es un bollo de una persona ignorante que no tiene ni idea de que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Pero nadie lo dice, nadie lo cuestiona, ¿por qué? Y si lo cuestionas, como yo lo cuestiono muchas veces, ¡buah! Me llueven tormentas de reclamos nada más, porque si alguien me dijese, mira, te voy a argumentar lo que me dices y te voy a explicar cómo existe la teoría de la evolución. Mira, el hidrógeno se transforma en helio. ¿Cómo? ¿Cómo el hidrógeno se transforma en helio cuando el hidrógeno pesa 1 y el helio pesa 4? Pero no pesa 2, debería pesar 2. Y el berilio tendría que ser gradual porque la teoría de la evolución es gradual. Ah, solamente sirve para los mamíferos. Anda, coño. Y para los insectos no funciona. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Eh? Es decir, todo este tipo de cosas, claro, las contamos, pero Sí, son muy profundas. Uno tiene que darse mucho tiempo en estudiarlo a fondo para saber cómo ligar una cosa con la otra, porque si no, cuesta mucho. Paula, ¿qué más tenías por ahí? No, me gustaría que hablara el resto de las personas. Conchita, no sé si está Conchita, dormida. Conchita, despierta. Estamos acá. ¿Qué te cuentas? ¿Alguna duda, Conchita? ¿Quién más No, ya. tenemos por aquí? Ruiz, Jacqueline. Jacqueline, ¿qué te cuentas? ¿Qué voy a contar? No sé nada. Está interesante el tema porque muchos somos ignorantes. Me declaro una de ellos. No tengo nada que pueda aportar yo. Quiero escucharlo a ustedes. Está bien eso. Nosotros también decimos que somos autónomos y eso es muy curioso. Cuando uno habla del autónomo piensa que uno es independiente. Se queda con esa visión de que sí, sí, soy independiente, pues soy autónomo. Y nada que ver. Autónomo es auto, yo mismo. El automóvil es un móvil que se mueve por sí solo, pues le llamamos automóvil, auto uno mismo. Y nomo es una palabra que significa ley en griego. Autónomo es ser uno con la ley, es decir, ser capaz de reconocer la razón de ser. A mí esto hace tiempo me quebrantaba la cabeza porque decía, fíjate que Adán y Eva no sabían hablar, no tenían universidad, no tenían profesor, no tenían padre, no tenían nada. Y estos tipos tenían que descubrir su humanidad. Pero nacieron sensibles, autónomos, nacieron libres, autónomos y responsables. Es decir, si esos seres, que no me refiero a los seres de Cromañón, me refiero al primer originario, no sé dónde nació, tampoco me preocupa, pero el primer originario que es consciente de que es distinto. Chuta, yo no sé hablar, no sé nada, pero soy consciente de que el mono y yo somos distintos. El mono se hace pipí, yo hago pipí cuando me da la gana. El mono come y yo ayuno cuando me da la gana. Es decir, yo tengo control del instinto y él no tiene control del instinto. Y eso te das cuenta de ello. Te das cuenta, no necesitas palabras, ni lenguaje, ni salir de la universidad para darte cuenta de que tienes una conciencia distinta.
ese ser primario, ese primer descendiente del genoma humano, porque salió como salimos todos del genoma humano, este ser era capaz de descubrir por sí solo la razón de ser. ¿Y cuál sería la razón de ser de ese primer Adán o Eva, de ese primer hombre? Sería muy sencilla, muy sencilla. ¿Qué debo hacer Adán para ganarse el corazón de Eva? Algo muy simple, atenderla, entenderla y estar atento a sus necesidades. Y si Eva atiende, entiende y está atento a las necesidades de Adán, se llevarían la red, como dicen acá, ¿eh? Se llevarían la raja. Aquí hay un término que en español suena feísimo, pero aquí se dice la raja. Imagínate yo y lo que sin. Bueno, pero serían la raja, como dicen acá. ¿Por qué? Porque estarían atendidos, entendidos y estarían atentos los unos a los otros. No tendrían nada más. ¿Qué más tendría que hacer Adán y Eva? Tener hijos. Nada más. Crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de los instintos, del celo, de las virtudes que para ellos, como no tenían ninguna contaminación, para ellos era lo más normal del mundo. Lo único que tenían que hacer era tener hijos y atenderlos, entenderlos y estar atentos el uno al otro. Nada Una, más. Esa sería en una sola palabra, ser feliz. ser feliz. Y Ser tenían todo. feliz. Tenían las manzanas, las peras, los animales, los pececitos, todo lo que querían comer estaba ahí. Está Ser todo ahí. ser Pero, feliz implica deberes, porque Así uno piensa es. pero es que solo cuando tú te das cuenta que si no eres feliz estás contra Dios, tienes que estar feliz. No, pero Pero la felicidad no es un estado, ¿eh? La felicidad es, hay una diferencia muy grande entre ser y estar feliz. Yo estoy feliz ahora porque estoy hablando con ustedes, me siento bien, sí, estoy sí, feliz, sí, sí, sí. pero Es que el ser feliz proviene de otra cosa. El ser feliz proviene del sentirme respetado, del sentirme confiado, del sentirme vinculado con la gente que está a mi alrededor. Si yo no estoy vinculado con mis De hijos, sentirte existencia, si existencia. si yo no me siento vinculado con mis hijos, te digo la verdad. En todo lo demás, aunque yo vaya por la calle riéndome diciendo, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Si mi hijo no me respeta, estoy out, completamente out. No, pero es que la felicidad se puede expresar de muchas maneras sí, sí, y pero esa felicidad atrae, sí, sí, pero atrae a tus nietos yo, y a todo el yo, mundo, a tus hijos y yo, a todos. Joy, esa felicidad budista es muy personal, ¿eh? La yo felicidad entiendo. a la que yo me refiero es la felicidad de ser feliz porque tienes los vínculos establecidos. Has cumplido con tu responsabilidad, entonces te sientes satisfecho, te sientes seguro y te sientes realizado. Y Claro. eso es felicidad. Pero ponerme a reír porque tengo que tener la actitud de No, no, sé no, no. positivo, no funciona, no No, funciona. no, 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 no. La felicidad Yo, es una cosa interior, no tienes por qué yo, estar saltando de alegría. yo estuve Es en el una cosa ejército, interior, Jordi, yo estuve en pero la da también la sabiduría, la da la el... comprensión, la da la inteligencia con amor, Sí, todas esas la cosas dan muchas cosas todas esas cosas cuando que hay que construyes, poseer. Jordi, cuando construyes el vínculo con la persona, puedes decir que estás feliz, porque lo has construido. Pero si no lo tienes construido, por mucho que tú te creas feliz, el otro no va a ser, no te va a responder. Mira, no porque yo entre a la casa riendo, mi mujer se va a morir de risa. Me ha No, preguntado, no, no. me ha preguntado, "Güey, qué te pasa, coño? ¿Por qué te ríes? ¿Estás mal del coco?" Es decir, Pero en tu aura tienes que expresar esa felicidad para que el otro te conteste con esa misma vibración, pero de eso con esa hablábamos, misma vibración. del atender, entender y estar atento. Esa vibra que tú dices es producto de Claro, atender al otro, entender al otro y estar atento al otro. Pero en ese atender a veces no estás tan contento, porque son responsabilidades que tienes que cumplir, no son tan agradables. En ocasiones son responsabilidades como lavar la ropa, tienes que lavar la ropa, pero estoy atendiendo al otro, hacer la cama, te voy a hacer la cama, pero estás atendiendo al otro, ¿entiendes? Lo importante es saber. por eso decía yo que tienes que ser tú primero el que te concibas como todas esas cosas para después, No, sin claro, darte cuenta, expresarlo a los demás. así es, Tienes que así ser tú. es, así es, eso es Ese. verdad. Uno tiene que ser capaz de entregar para poder dar. Si no tienes recursos para entregar, bueno, no podrías dar nada. ¿M? Pero sí, tienes que ser capaz de Bueno, entregar.
Pero es interesante ver eso, es interesante. Yo he conocido mucha gente que está en grupos y me dice, no, es que tienes que pensar positivo, tienes que disfrutar de las cosas. Y le digo, ¿cómo disfrutas cuando tu hijo te dice que, mira, papá, perdí el auto y vale 20 millones y no sé dónde está? Y dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Le sonrío? No, tengo que sacar la cartera y darle 20 millones para que vaya a comprarse otro auto, ¿no? Y ahí me duele el bolsillo, pero al hacer eso resulta que mi hijo se vincula y me dice, papá, qué guapo eres, qué bueno eres, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y me vengo súper contento después de haberlo sufrido en la cartera, ¿entiendes? O sea, la felicidad hay que entenderla como te digo, con ese atender, entender y estar atento a las necesidades del otro, porque de esa manera es cuando se establecen los vínculos. Si el vínculo es lo que te mantiene atractivo, es el vínculo. Si yo consigo confiar, respetar, vincular al otro, lo tengo ahí, está ahí. Es mi amigo y como es mi amigo, cuando vaya a España, digo, Jordi, oye, voy a ir a Valladolid. ¿Y qué me va a decir Joy? Vente para mi casa, vente para mi casa y ahí tomamos algo, pues somos amigos, ¿eh? Pero hay que construir, Claro, hay que claro que construir sí, eso. claro que sí. Así es. Cuando decías que, bueno, que somos autónomos Ujú. y que eso significa ser uno con la ley, la pregunta es, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Qué Mira, ley? la naturaleza te dice que tiene 7 fundamentos esenciales: la conectividad, dualidad Es complementaria, el así. dominio sobre el centro, el proceso de desarrollo, la finalidad específica y el cumplimiento completo de las cosas. En qué nos afecta todo eso? Bueno, si yo no soy conectivo, voy a ser un egoísta marginal y voy a vivir mi vida y me van a meter al cementerio y no me pasó nada, ¿eh? Pero si soy conectivo, voy a atraer a las personas y me voy a sentir bien. Si soy dual complementario, si en lugar de buscarme el perrito como amigo, me busco una persona, un hombre, una mujer, lo que sea, pero en esa dualidad complementaria me realizo, pues me voy a sentir mejor que si no me cumplo en esa dualidad complementaria. Si lo que domina las relaciones es el valor, pues lógicamente me voy a hacer valioso. Y si ese valor lo puedo construir durante periodos de tiempo, un inicio, medio y término contigo, un inicio, medio y término con el otro, un inicio, medio y término con aquel, un inicio, medio y término con el otro, wow, al final tengo muchos valores ahí establecidos. Y la finalidad específica del ser humano es hacerse humano. Entonces, si yo consigo descubrir, ahí va la frase de la autonomía, si yo consigo descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, me puedo realizar, pero si no la descubro, no me puedo realizar. El judaísmo llevó el estándar de humanidad a un nivel, el cristianismo lo alzó a otro nivel, pero hoy en día estamos en otra posibilidad. Estamos ante la posibilidad de comprenderlo todo. ¿Por qué antes no lo comprendíamos todo? Porque yo te decía algo a ti, pasaban 20 años y tú se lo contabas a tu hijo, pero es que ahora yo te lo cuento a ti y mañana esto va a estar en el YouTube y pasado mañana voy a tener 3 o 4 personas diciéndome, oye, Martín, ¿dónde aprendo esto? Y poco a poco se va extendiendo el conocimiento de la identidad y cuando se extiende el conocimiento de la identidad, ahí me puedo hacer, ahí puedo decir, ya, yo quiero ser, ¿qué quiero ser? Humano. Vale, ¿por dónde empiezo? Por controlar los instintos. Ahí hay que empezar. ¿Cómo controlo el miedo? ¿Cómo controlo la ansiedad? ¿Cómo controlo la angustia? Esa es la primera fase. ¿Por qué? Porque tengo miedo de no saber si voy a hacerlo o no. ¿Pero por qué tengo que tener miedo si no lo vas a hacer o no? Ay, porque dudo de que sea capaz de hacerlo. ¿Pero por qué tienes que dudar? Vence el miedo y empieza a controlar el instinto de protección, el instinto de conservación. Cómo lo empiezo a controlar? Bueno, voy a dormir 4 horas y me voy a poner 40 días de dormir solamente 4 horas, pues no necesito más. Con 4 horas ya estoy más que bien. Y voy a comer a las 2, o voy a comer a las 5, o voy a comer solamente cuando me dé hambre nada más, que sería lo más normal. Cuando tengo hambre, como. Cuando no tengo hambre, no como. Perfecto. ¿Y el control del instinto reproductor, qué hago con él? Bueno, pues voy a evitar el embarazo no deseado, que es lo que me puede derribar la vida entera. Porque si yo me meto con una niña que no me gusta y resulta que queda embarazada, me puede o denunciar y decir que la ha violado, o me puede marcar toda la vida diciendo, oye, aliméntame a este niño que aunque no lo quieras es tuyo y tienes que alimentarlo, y me jodió por vida. Esos 3 aspectos del instinto, porque son motivados por el instinto, hay que controlarlos.
Ahora, ¿cómo controlo las virtudes? Bueno, pues antes de tomar cualquier decisión, voy a ponerme a pensar. Vamos a ver. Voy a ir a la casa, voy a hacer la cena, ¿tengo gas? Ya tengo gas. ¿Tengo agua? Sí tengo. Ok, estoy pensando en las consecuencias antes de tomar la alternativa. Cuando pienso en la consecuencia y veo que la consecuencia me beneficia, tomo esa alternativa y estoy controlando la prudencia. La templanza, ¿cómo la controlo? Me voy a meter en situaciones difíciles. Voy a llamar aquí al que peor me cae. Al que peor me cae le voy a invitar a tomar una cerveza. Y el que peor me cae me viene un cacao así, y yo me voy a templar. ¿Eh? ¿Sabes lo que hacía yo cuando era joven en Inglaterra con el otro muchacho se llama Martín? Para desarrollar este tipo de control nos metíamos en la discoteca con un bote de pintura lleno de agua y pescados que íbamos al puerto y a los pescadores les pedíamos pescado vivo. Y con el pescado vivo a las 12 de la noche íbamos al pub a vender el pescado desde el bote lleno de agua y el señor del pub nos decía, si eres capaz de vender algo, ve, métete en la pista. Y nos metíamos en la pista donde estaban todos bailando y había uno que sacaba ahí un pan, 5 pounds o lo que costaba y le metía la sardinita a la mujer por aquí, se reían todos y dices, pero ¿cómo es posible que hagas esas cosas? Yo me moría, yo transpiraba hasta por el dedo gordo, transpiraba como tonto, me daba vergüenza, y además en Inglaterra, porque eso lo haces en España o en Sabar, pero en Inglaterra, que son todos tan serios, ¿eh? Bueno, ese tipo de cosas me sirvió para poder tener o aprender a controlar la templanza y la firmeza y la determinación y todas esas cosas. Luego, si uno se hace un plan de comportamiento natural, y todos sabemos cuál es el comportamiento natural, todos podemos pensar, mira, esto está mejor que lo otro y eso que está mejor lo tomáis como alternativa, y va a llegar un momento en el que te sientes capaz de hablar en público, porque antes te daba miedo, ahora ya no te da miedo, que te sientes capaz de decirle al otro realmente, no, eso no lo debes hacer, y decírselo fríamente, y te sientes, empiezas a sentirte más seguro, te empiezas a sentir también más realizado y más satisfecho también. ¿No? Si a veces ¿cómo decirte? El aspecto más problemático que tenemos es el que no sabemos decirle al otro que no. ¿No os ha pasado? Aquí en Chile pasa mucho, ahí en España no sé, pero bueno, en mi época no mucho, pero aquí lo siento tanto. La gente no te dice que no. Tú le dices a la gente, oye, mira, voy a hacer una reunión mañana, ¿te apuntas? Sí, 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 me apunto. Y ya tienes ahí 25 y la madre apuntados. Pero el 25 y la Pero madre te vienen dice dos. que sí. Claro, vienen dos. Y dice, pero ¿por qué me dices Vienen que sí? dos. Y después es que no. Entonces, ese tipo de cosas son las que te desestabilizan y te hacen sentir mal. Y en eso, pues claro, uno tiene que tener el respaldo como para poderlo afrontar. Estamos llegando a la hora ya. Yo os agradezco Ujú. mucho. Porque no tienes que poner las expectativas delante de ti. Las Así es, expectativas no existen. así es. Igual tenemos que esperar algo porque, como te decía en el principio, sin un ideal no hay proceso y sin un proceso no hay proyecto y sin un proyecto no hay satisfacción. Es decir, necesitas las expectativas, pero tienen que ser expectativas valiosas, expectativas que sean logrables, no expectativas imaginables. Y a veces nos imaginamos las cosas en lugar de decir, no, sí, yo me comprometo con esto y voy a estar ahí. Y a veces nos cuesta eso. Muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta charla. Los domingos vamos a tener de 7 a 8, de 19 a 20 horas de aquí de Chile. Vamos a tener una reunión y en esa reunión vamos a empezar a explicar algunos tópicos de todos estos aspectos que son parte del libro del paradigma. Este libro que tiene 13 artículos bastante interesantes y vamos a ir desglosando uno por uno. El próximo día vamos a hacerlo un poquito más explicativo, más preciso, más corto, pero también más participativo. Así que os invito a que podáis asistir a estas reuniones y después de la explicación que os vaya ofreciendo, dejáis vuestros puntos de vista, vuestras opiniones y lo vamos compartiendo, ¿vale? Muchas gracias y hasta el próximo domingo, ¿vale? Gracias, sí.